buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y sí, amigos míos, otra vez estoy aquí porque hay otro tema de esos que siempre digo que son muy importantes que quiero compartir con todos vosotros si ustedes me lo permiten. El tema de hoy se titula ¿hambre o antojo? Es una interrogante. ¿Hambre o antojo? ¿Qué cosa es una cosa? ¿Qué cosa es la otra? ¿Qué cosa es lo que nos conviene? ¿Qué cosa es lo que no nos conviene? De todo eso vamos a estar hablando justo a partir de este preciso instante. Y para comenzar, nosotros nos vamos a ir a la Biblia, como siempre hacemos desde su canal Salud a la Carta. Y vamos a compartir no un pasaje bíblico, sino dos, que van a ser los que le van a dar entrada a nuestra reflexión, hambre o antojo. Vamos a ir en primer lugar a Mateo 4, 1, 2. Es que en la Biblia está todo lo que a nosotros como seres humanos nos interesa saber. Dice Mateo 4, 1, 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, nuestro Salvador, después que pasó su experiencia del bautismo, todos sabemos que los evangelios recogen lo que aconteció, pues fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y entre las tentaciones, o sea, entre las pruebas que él tuvo que vivir, fue la de un ayuno muy prolongado. 40 días y 40 noches estuvo ayunando. Y cuando él terminó ese ayuno, la Escritura afirma que él tuvo hambre. Fíjense que nuestra reflexión se titula ¿hambre o antojo? Y estamos viendo que nuestro Salvador hubo un momento de su vida, un momento puntual en el que él tuvo hambre. Pero vámonos ahora al principio de todo, a la creación, a los tiempos de Génesis. Ahí recogemos otra experiencia que tiene que ver con la segunda parte del interrogante que estamos tratando en esta reflexión, que es el antojo. Nos dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amigo que me escucha, hay una diferencia abismal, diametralmente opuesta entre la sensación de hambre que tuvo Jesús, que le llevó a comer por unos motivos concretos y además unos motivos perfectamente justificados, y la actitud que tomó Eva cuando fue tentada ante una fruta que, por cierto, aprovecho para decirle que en ninguna parte de la Biblia dicen que esa fruta era una manzana, eso se lo ha inventado el hombre, eso no lo dice en las Escrituras, pero ella fue llevada por su gusto, o sea, vio algo, le gustó y decidió comerlo. Fue muy diferente lo que pasó en la situación de Jesús, que le llevó a comer, y la que experimentó Eva, que también le llevó a comer. Estamos hablando hoy de hambre o antojo. Y he empezado la reflexión con estos dos versículos para que nosotros podamos comprender que tanto el hambre como el antojo son dos reacciones humanas, digamos, reacciones que tenemos nosotros como seres humanos, que aparecen ambas registradas en la palabra de Dios. Amigo que me escucha, los dos tipos de apetito aparecen en la Biblia. Jesús tuvo hambre celular o real, y aquí está la diferencia. Y comió para alimentar sus células y su ADN. Ahora vamos a ir un poquito más al detalle en esto que estoy comentando. Sin embargo, Adán y Eva comieron, pero sin tener hambre. Fue un antojo. Su hambre fue psicológica o emocional. El hambre emocional destruyó a la primera pareja y con ella a toda la humanidad. Sin embargo, el hambre celular restableció las fuerzas del Salvador y le permitió cumplir con la misión de llevar a cabo el plan de salvación, porque era un hambre que le llevó a poder saciar a sus células
y su ADN. Él comió para eso, para saciar a toda su estructura, pues de los nutrientes y de las fuerzas que necesitaba para poder seguir adelante en el cumplimiento de la importante misión que él tenía. ¿Qué diferencia tan grande entre el hambre que experimentó El Salvador y el que experimentó la primera pareja? Uno llevó a la salvación del planeta y otro, o sea, el primero, llevó a la destrucción de todo. Amigo que me escucha, si nosotros entramos o queremos entrar en más detalles con respecto al hambre y el antojo, yo tengo la obligación de decirles lo siguiente. Diariamente el cuerpo, nuestro organismo, nuestra estructura, gasta energía en las actividades que realicen, las actividades cotidianas, que van desde pensar o leer hasta caminar, respirar o trabajar. La energía gastada debe ser repuesta por medio de la comida. Por eso Jesús tuvo hambre después de un ayuno y él necesitaba comer para poder reponer la energía gastada en esos 40 días de ayuno. Lamentablemente suele haber un desequilibrio entre lo que el organismo necesita y lo que se ingiere. Existen diversos factores que juegan un rol importante en las decisiones alimentarias. Por ejemplo, los de índole emocional como el estado de ánimo, también el conocimiento y la conciencia alimentaria que se tenga, el clima, la hora, el precio de los alimentos y sobre todo los gustos de la gente. La gente son movida, o la mayor parte de la humanidad es movida a comer de acuerdo a lo que le gusta, no a lo que en realidad su cuerpo necesita. Y esto, amigo que me escucha, establece una diferencia grandísima entre hambre y antojo. Y el habernos inclinado, de manera general, me refiero a la población mundial, por el antojo más que por el hambre, ha llevado a la humanidad a padecer hoy en día las más múltiples enfermedades que tienen como base pues una mala alimentación, aunque es cierto que hay otros factores que influyen en el hecho de que una persona tenga o no tenga salud, pero la nutrición es algo básico y si yo para nutrirme me muevo no por el hambre real y celular que yo tengo, sino por mis antojos, voy a terminar, amigo que me escucha, lamentablemente muy mal parado. La pregunta es, ¿por qué comemos? Vamos a resumirlo. ¿Por qué comemos? Pues la alimentación es una de las funciones vitales del ser humano, vitales e insustituibles. O sea, sin comer sencillamente no se puede vivir. Necesitamos comer para nutrir a las células y al ADN que vive en el medio de ellas. Y hago una pausa. Nosotros estamos constituidos por aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Dentro de todas y cada uno de los 75 millones de células que nos constituyen está el ADN. El ADN es nuestro código genético, el código de instrucciones que hace que nosotros seamos quienes somos y hagamos pues lo que nosotros hacemos. Es importantísimo comer los nutrientes correctos cuando mis células tienen hambre para que ellas puedan sin pausa y de forma ininterrumpida pues cumplir con las funciones para las cuales Dios las creó. Ahora la segunda pregunta que le hago para que nos vaya quedando resumida la idea. Pero, ¿por qué sentimos hambre? ¿Saben por qué sentimos hambre? Cuando las reservas energéticas se van agotando en el organismo y las reservas energéticas las adquirimos mediante la comida, o sea, nosotros comemos y esa comida se transforma dentro de nosotros a través de múltiples procesos que ocurren en el sistema digestivo y las células las utilizan convirtiéndolas en la energía que va a mover a todos y cada uno de nuestros tejidos. Pues cuando las reservas energéticas se van agotando en el organismo, unos receptores que están distribuidos por el cuerpo
captan que el nivel de glucosa en sangre, que esa es el combustible para hacer la energía, glucosa, azúcar, como también se le conoce, pues captan estos receptores que ese nivel de glucosa en sangre ha disminuido. Y a través del sistema nervioso autónomo, pues el cerebro es avisado de esta disminución y envía las señales que hacen que aparezcan las contracciones estomacales y la sensación de hambre, que fue lo que le pasó a Jesús. Jesús estaba viviendo un proceso fisiológico absolutamente normal y terminó comiendo una comida que le sació todas las carencias nutricionales que en aquellos momentos tenían sus células. Adán y Eva no. Comieron algo que desearon, que codiciaron, aún sin tener necesidad de hacerlo. Y nosotros, lamentablemente, como seres humanos, repetimos mucho, pues, el modus operandi de la primera pareja, de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. El comer porque nos apetece comer, no comer en realidad porque necesitamos hacerlo. Amigo que me escucha, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más le puedo decir con respecto al antojo? Fíjense que hablamos un poquito ahora del hambre y por qué surge. Les recuerdo, para no perdernos en nuestra reflexión, que se titula ¿Hambre o antojo? La pregunta ahora es, del hambre psicológica o del hambre del antojo, ¿qué podemos decir? Fíjense que antojo se conoce también como hambre psicológica, como les acabo de decir, o hambre emocional. O sea, no es un hambre real y surge en respuesta a una necesidad emocional o psicológica y no tiene relación con las necesidades reales del organismo, tal y como le pasó a Adán y a Eva. Este tipo de hambre, amigo que me escucha, echa mano de poderosas herramientas para convencernos de que debemos comer, porque ese antojo lo está pidiendo, pues nos susurra cosas al oído como, por ejemplo, me lo merezco, me lo gané, me lo debo, nada más me va a hacer sentirme mejor, es que con esto se me pasa la tristeza, lo necesito, es que hoy es viernes y me apetece comer eso, es que es un día de fiesta, es fin de semana, es para pasar un rato, etcétera. O sea, nos inventamos miles de excusas para excusar, y valga la redundancia, aquello que sabemos perfectamente que es inexcusable. La pregunta es, ¿debemos hacer caso a esos pensamientos? Amigo que me escucha, la respuesta es no, definitivamente no. ¿Saben por qué? Porque el antojo es en realidad, o se fundamenta en realidad, en el deseo de comer cosas que para nada nos benefician. ¿Saben? Nadie tiene antojo de comer manzanas, o de comerse una piña, o de comer un smoothie verde, o sea, a no ser gente que esté concienciada en este estilo de vida, por supuesto. Pero me refiero a aquellos que no lo están, pues no sienten antojo de comer nada bueno, porque en realidad el antojo es por cosas que están estimulando centros de placer en mi cerebro y yo quiero más y más y más de eso. Suelen ser cosas insanas, como la que usted ve en la fotografía. Ya le digo, alguien que le guste, por ejemplo, un McDonald's o los hot dogs, o las pizzas de Pizza Hut o los helados, ¿cómo no tienen antojo por comerse un buen plato de ensalada? No, el antojo es por comerse los donuts. Entonces, no es una necesidad real, es una necesidad que nace o tiene su origen en otro tipo de fuente. Amigo que me escucha, cuando Adán y Eva decidieron pecar desobedeciendo al Padre, y eso fue lo que les llevó a comer de ese fruto que comieron sin estar autorizados, ellos tenían un cuerpo humano que funcionaba de manera perfecta, porque hasta esos momentos ellos no habían pecado. Pero lamentablemente el haberse dejado llevar por ese antojo, hemos comentado que trajo la ruina de ellos mismos y de toda la humanidad, porque ellos se consideran están considerados los padres de la humanidad completa. Una de las consecuencias del pecado o de la entrada al pecado al mundo, que fue el resultado, insisto, de la desobediencia, de la desconexión de Dios, que les llevó a hacer caso a ese antojo, es
que nuestro cuerpo ha cambiado drásticamente, se ha modificado para mal. Fíjense que los científicos hablan de evolución, pero más que evolución, nosotros hemos involucionado, o sea, se ha deteriorado toda nuestra estructura completamente en todo sentido. Y entre las cosas que más han sufrido debido a la entrada del pecado al mundo ha sido nuestro aparato digestivo, especialmente el colon. Y si vamos a ir más al detalle para saber qué cosas se ha cambiado de manera inoportuna en nuestro sistema, podemos hablar de la microbiota y flora intestinal. Por lo tanto, la primera pareja tuvo unos motivos que le llevaron a ese antojo. Y nosotros hoy en día, como somos víctimas de las decisiones que ellos tuvieron, tenemos un cuerpo debilitado en el que pasan cosas que en su momento a ellos no le pasaron, pero que de igual manera nos lleva al antojo. ¿Por qué le he hecho todo este preámbulo? Permítanme comentarles lo siguiente. Miremos esta diapositiva. Fíjense el aparato digestivo del hombre, qué cosa tan bonita como Dios hizo todo nuestro cuerpo. Vamos a hablar algo con respecto al antojo y nuestro sistema digestivo. Numerosos expertos refieren que antojo es el deseo de elegir específicamente un alimento. Y pongo alimento entre comillas porque no es alimento, es comestible. Como ya les comenté, las cosas que les mostré son cosas que deseamos, que nos podemos comer porque son comestibles, pero que no necesariamente nos alimentan. Yo les invito a ver un vídeo que usted puede encontrar en la sesión de vídeo de su canal Salud a la Carta, que se titula precisamente así, alimento o comestible. Y ahí usted va a poder tener más detalle con respecto a esto. Pero vamos a retomar la cita. Numerosos expertos refieren que antojo es el deseo de elegir específicamente un alimento, que ya sabemos que es un comestible. Y no nace en el cerebro, tanto como muchos piensan, sino en el intestino. Vamos a hacer otra pausa. Usted dirá, ¿cómo que nace en el intestino si a Adán y a Eva les nació en el cerebro? Bueno, ya les he comentado que ellos no tenían los trastornos en su organismo ni el deterioro en su organismo que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros tenemos una flora intestinal totalmente alterada, que no era la que ellos, de las que ellos disfrutaban. Por lo tanto, pasan cosas que en su día a ellos no le ocurrieron. Pero fíjense que estamos diciendo que el deseo antinatural por comer, aquello que en realidad no nos satisface nutricionalmente hablando, nace en el intestino y no en el cerebro. Amigo que me escucha, aunque no es el tema, permítanme adelantarle una pincelada de una reflexión que estoy preparando y que se llama intestino, el segundo cerebro. ¿Sabía usted que hoy en día las neurociencias consideran al intestino como el segundo cerebro? Y se ha demostrado científicamente que hay una relación estrechísima entre el intestino y el cerebro. ¿Sabía usted más? ¿Sabía usted además que hoy se sabe que nuestro intestino tiene muchísimas neuronas igualito que el cerebro craneal? Amigo que me escucha, son muchas las cosas que a medida que vamos estudiando estos temas, vamos comprendiendo y entendemos por qué Dios nos da los consejos que nos da. Permítanme comentarle algo con respecto al intestino como segundo cerebro. Recientemente he visto una conferencia que me pareció estupenda de un experto en ayunos. La conferencia se llama El ayuno, solución a muchos problemas. Este experto es un francés que se llama Damien Carbonnier. Usted puede encontrar la presentación, o sea, la conferencia completa, porque está disponible en YouTube en el canal de televisión española Mindalia. Ahí está la conferencia completa. De esa conferencia yo extraje una porción que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en estos momentos, porque estamos diciendo que en realidad los antojos no nacen hoy en día, como les pasó a Adán y a Eva, en nuestra cabeza, sino en nuestro intestino. Mire lo que dijo él. Para mí, el intestino es el primer cerebro del cuerpo, más importante que el cerebro craneal. La primera cosa que se forma en el vientre de una madre dentro del bebé es el cerebro. Y luego el intestino con las mismas células madres con las que se forma el cerebro.
De hecho, a nivel de neurotransmisores, el 80% de los neurotransmisores salen del intestino hacia el cerebro. Hoy se sabe, amigo que me escucha, que son más las señales que manda el intestino al cerebro que las que manda el cerebro al intestino. Es decir, continúa diciendo este experto francés, que es el intestino quien manda sobre el cerebro. Amigo que me escucha, teniendo ahora todo esto en mente, vamos a retomar lo que estábamos diciendo. Necesitamos, he tenido que parar para darle un poquito por aquí y un poquito por allá para que podamos entender en realidad por qué tenemos esos antojos que son perfectamente controlables, que es una situación que se puede solucionar y que más que se puede, debemos y tenemos la necesidad de solucionarla si nosotros queremos gozar de salud. Porque, insisto, los antojos no suelen ser por cosas sanas y buenas, suelen ser por cosas que se consideran comestibles, que no solo no nos alimentan, sino que llenan de toxinas nuestro sistema. Vamos a retomar la cita. Numerosos expertos refieren que antojo es el deseo de elegir específicamente un alimento, entre comillas lo pongo, y no nace en el cerebro como muchos piensan, sino en el intestino, que ya sabemos que es el segundo cerebro. Los antojos están relacionados con el verdadero ecosistema de bacterias y microbiota intestinal que habita tanto en el intestino delgado como en el grueso. Nosotros estamos llenos, amigo que me escucha, de bacterias amigas que viven en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero la mayor parte de ellas están concentradas en los intestinos. Dice el doctor Roger Pamplona que hay unas 50 especies diferentes de microorganismos de bacterias que nos cohabitan. Las bacterias son verdaderas máquinas productoras de vitaminas siempre y cuando nosotros tengamos las bacterias correctas, pero el estilo de vida antifisiológico, antinatural, ensuciante y acidificante que tenemos, que tiene como expresión máxima la mala alimentación, pues cambia todo nuestro entorno interior y esas bacterias pues empiezan a cambiar, empiezan a mutar, empiezan a salirse de su nicho ecológico, a colonizar otras zonas en las que no debería, a crecer de manera desmesurada y eso nos trae montones de problemas. Vamos a continuar. Los antojos, repito, están relacionados con un verdadero ecosistema de bacterias o microbiota que habita tanto en el intestino delgado como en el grueso. Estos microorganismos son los que eligen lo que quieren comer y lo piden. ¿Usted está oyendo eso, amigo que me escucha? O sea, cuando usted quiere comer queso, no es que usted quiera comer queso, sino que las bacterias que usted ha alimentado dentro de usted le piden la mala comida. Son ellas las que le hacen a usted desear comer queso. Vamos a continuar. Esos microorganismos son los que eligen lo que quieren comer, y lo piden. Somos esclavos de los deseos, gustos e inclinaciones de nuestra microbiota, o sea, de nuestra flora microbiana, de nuestras propias bacterias intestinales que, insisto, nos cohabitan. Si la flora intestinal es correcta y equilibrada, pedirá comida sana, pero si es incorrecta y desequilibrada, entonces pedirá comida insana y además la va a pedir a toda hora porque hay un descontrol tremendo en mi cuerpo. Voy a estar antojado siempre, si no es de una cosa, de otra, pero siempre voy a tener antojo, entre otras cosas, porque cuando nosotros comemos por hambre los alimentos correctos, preparados de la mejor forma y con el objetivo de saciarnos a nivel de ADN, de los nutrientes que necesita y a nivel celular para que podamos funcionar bien, yo voy a estar saciada durante muchas horas. Yo no voy a tener el deseo ni el antojo de comer esto, de comer aquello. No, señor, porque no funciona así, porque mi organismo está llevando a cabo un funcionamiento correcto. El problema viene cuando yo permito que esos antojos sean los que me dominen. Y esos antojos me dominan porque mi microbiota intestinal está alterada debido al mal estilo de vida que yo estoy teniendo. Entonces se crea un círculo vicioso del cual no puedo salir a no ser que sea consciente de mi debilidad, que sea consciente de dónde está la raíz de mi problema, que me arrodille, que le pida perdón a Dios por haber violado sus leyes de salud y que le ruegue que me mande un ejército de ángeles para que me ayuden a hacer lo correcto.
Todo el interior, amigo que me escucha, está en constante actividad debido a la presencia de esos microorganismos, de esa flora microbiana. Cuando se ingiere azúcar, por ejemplo, a través de postres o dulces, porque nuestro cuerpo necesita azúcar, pero un tipo de azúcar correcta, como la que viene de las frutas. ¿Saben qué pasa? Pues a través de esos postres o dulces que nos hacen un montón de daño, que nos acidifican y que nos enferman, ellos las convierten en alcohol etílico. O sea, el azúcar, este azúcar de la que estamos hablando en nuestro cuerpo se convierte en alcohol, igualito que si usted estuviese tomando vodka, porque se hace un proceso que nunca se debió haber hecho dentro de nosotros, sencillamente porque le estamos dando comida antifisiológica a nuestro cuerpo. Y eso nos lleva a que las bacterias cojan más fuerza y me manden más señales de antojo a mi cabeza, yo no sea capaz de dejar de comer donuts o Kentucky Fried Chicken o McDonald's o tomarme helado, porque soy esclava pues de esta microbiota que está ahí. Cuando se ingiere productos animales, la convierten en formaldehído o metanal, que es sumamente tóxico para nuestro cuerpo. Amigo que me escucha, la presencia de sustancias de este tipo perjudica el funcionamiento de toda la máquina viviente. Tener antojos me lleva más tarde o más temprano a enfermarme. Insisto, porque los antojos no tienen el fundamento en un hambre real, en un hambre celular, en un hambre del ADN que me está avisando que necesita nutrientes para que mi cuerpo pueda funcionar bien. No, señor. Estos antojos tienen su base en un hambre que es antinatural, en un apetito que no tiene fundamento en la naturaleza. Me lleva a desear comestibles porque, insisto, no son alimentos que no solo no me aportan los nutrientes que yo quiero, por eso sigo teniendo hambre a nivel nutricional, sino que encima me aportan un nivel elevadísimo de acidificación y de toxicidad a todo mi sistema, que entre otras cosas va a debilitar mi sistema inmunológico y que me va a poner en una situación de debilidad total, me puede llevar a estar enfermo y, por supuesto, hasta la muerte. Amigo que me escucha, con ese antojo que sintieron Adán y Eva por comer el fruto del árbol prohibido, no se come por hambre ni por necesidades nutritivas. Es un capricho. El cerebro es esclavo de los deseos del intestino. Y mi intestino está pidiendo cosas incorrectas debido a que mi microbiota está absolutamente alterada por un estilo de vida incorrecto. Amigo que me escucha, hay una marcada diferencia, y esto le debe quedar a usted muy claro, entre el hambre y el antojo. También se les conoce, como ya les he dicho, como hambre real. Fíjense cómo se le dice, hambre real. Se le dice al hambre. Y hambre psicológica o emocional se le dice al antojo. El hambre celular, que fue, insisto, la que sintió Jesús, es una necesidad fisiológica, mientras que el antojo o hambre psicológica es el deseo de comer, el cual es provocado por una emoción, y esa emoción viene debido a una microbiota intestinal que está alterada por un estilo de vida incorrecto. El hambre se debe a que las células necesitan nutrientes, como ya comentamos, y le envían una señal al cerebro que se traduce en el deseo de comer. Es un llamado a nutrir. Es un llamado del cuerpo a nutrir los 75 millones de ladrillos que lo forman, es decir, a nuestras células. Es una necesidad natural, real y fisiológica de nuestro organismo. Amigo que me escucha, si lo fuéramos a comparar en una tabla para que no se nos olvide y para que veamos puntos que quizás no hemos comentado hasta este momento, pues yo le presento esta diapositiva. ¿Tiene usted hambre o es un antojo? Fíjense, en la parte izquierda está el hambre celular o real, que fue la que sintió Jesús y la que sentimos todos los seres humanos cuando realmente tenemos una carencia de nutrientes. Y por la otra parte está el hambre emocional, psicológica o antojo, que fue la que en primer lugar sintieron Adán y Eva, pero que lamentablemente hoy es el hambre, hoy es la motivación para comer de la mayor parte de la gente.
¿Qué podemos decir del hambre celular o real, de acuerdo a lo que está recogido en esta tabla? Pues que aparece gradualmente, poco a poco, y su intensidad aumenta progresivamente en la misma medida que mis nutrientes se van acabando, porque ya las células lo han aprovechado. Hace acto de presencia cuando el estómago está vacío, después de haber terminado el proceso de digestión, horas después de haber ingerido alimento, como le pasó a Jesús. Se sacia con cualquier alimento. Si no se come, o sea, me refiero a cualquier alimento, se supone que el enfoque que siempre damos de aquí desde el punto de vista de los alimentos sanos. O sea, se sacia a nivel nutricional realmente esa hambre con cualquier alimento, pero que sea sano, porque si no, va a ser más de lo mismo. Le voy a dar alimentos o comestibles con poco valor nutritivo a mis células y voy a tener la misma sensación de antojo porque no voy a estar nutrido como corresponde. Nos sigue diciendo esta parte de hambre celular o real, este resumen. Si no se come cuando el cuerpo lo demanda, pueden aparecer síntomas como dolor de cabeza, debilidad o mal humor, porque en realidad es un hambre celular, o sea, las células necesitan comer para poder seguir funcionando. Y por último, la persona puede un poco esperar para comer, o sea, tengo hambre, pero me puedo contener. En el caso del hambre emocional, psicológica o antojo, fíjese qué marcada diferencia hay. Primero, aparece de repente, como le pasó a Adán y a Eva. Quizás ya ellos habían comido, bien comido, ella de pronto estaba paseando, vio aquel árbol y sencillamente le resultó atractivo a los ojos y quiso comer de él, pero no era porque tuviera hambre, nada que ver con lo que pasó con Jesús. Aparece de repente, de un momento a otro, sin previo aviso. Puede presentarse aunque recién se haya terminado de comer y el estómago esté lleno. Se sigue comiendo aunque se esté satisfecho, porque tú no estás comiendo para cubrir necesidades nutricionales, sino un problema psicológico más bien. El deseo de comer se presenta inmediatamente después de haber visto, olido o imaginado el alimento, y lo pongo entre comillas porque ya sabemos que casi siempre no son alimentos sanos. Insisto, la situación nuestra no es como la de Adán y Eva, que ellos desearon algo que estaba dentro del huerto y todo lo que había allí era sano. Y he insistido en este punto desde que comenzamos la presentación. Debido a ese antojo al que ellos se dieron por haberse desconectado del Señor, nuestro cuerpo ha sufrido tremendas transformaciones. Dentro de todas esas transformaciones hay una muy importante, que es que nuestra flora intestinal se ha alterado. Por lo tanto, yo tengo un elemento añadido, yo tengo una flora intestinal o una microbiota intestinal, siempre y cuando no esté viviendo un estilo de vida sano, por supuesto, que está alterada con respecto a la que tenían nuestros primeros padres. Y si yo sigo comiendo más de lo mismo, más de esta mala comida, pues va a ser un círculo vicioso del cual jamás voy a poder salir. El deseo de comer se presenta inmediatamente después de haber visto, olido o imaginado el alimento, en el caso del antojo. Es común que aparezca cuando se está aburrido, estresado, triste o insatisfecho. Hay mucha gente que comen por eso, por insatisfacción o porque están deprimidos. La comida se convierte en una herramienta para ocultar emociones tóxicas en, lamentablemente, cada vez más personas. Además, se desea comer cosas específicas, solo cierto tipo de alimentos, lo vuelvo a poner entre comillas. O sea, yo terminé de comer, pero lo que yo quiero tomarme es un helado. Eso es un antojo, eso no es una necesidad fisiológica. No va acompañado de malestar físico porque no es una necesidad real del cuerpo, como en el caso del hambre celular o real. Y la persona necesita comer de inmediato, sin tardanza, a diferencia del hambre celular o real, porque es un antojo que necesita encontrar satisfacción lo antes posible. Amigo que me escucha, en la mayoría de la población, el alimento no se elige por lo que conviene, sino por lo que gusta. Se basa en antojos, lamentablemente. Los gustos están fundamentados en la repetición de un hábito y esos hábitos casi siempre suelen ser incorrectos. Amigo que me escucha, estamos hablando hoy de un tema importantísimo. ¿Hambre o antojo? Ya hemos visto que tanto el hambre como el antojo tienen un reflejo, una expresión o un ejemplo en la Biblia. Ya hemos visto que Jesús
tuvo un hambre real, un hambre celular, pero que la primera pareja, o sea, Adán y Eva, los padres de la humanidad, tuvieron un antojo, un hambre psicológico, un hambre emocional. Ya sabemos que el hambre real hay que satisfacerla con los mejores alimentos y que el hambre psicológica o antojo deberíamos echar rodilla en tierra y pedirle a Dios que nos ayude a controlarlos, porque se suele tener esa inclinación cuando hay esos antojos a comer aquello que no solo no es beneficioso para nosotros, sino que termina perjudicándonos. Con respecto a hambre o antojo y a lo que son los antojos, también se nos ha dejado escrito a través de los libros inspirados del espíritu de profecía, pues muchísimas referencias, muchísimas declaraciones que tienen un valor incalculable para nuestra vida práctica. Yo quiero compartir con ustedes 3 de esas citas. La primera, todas han sido escritas por la mensajera del Señor Elena G. de White. Usted la puede encontrar no en cualquier libro, sino en Consejos para la Iglesia. En la página 398 nos dice la sierva del Señor: nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado con el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación, que prosigue de continuo, suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Deben escogerse los alimentos y no comestibles que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esa elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimentos que alteran la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que producen por doquiera, o sea, que prevalecen, por doquiera, provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. O sea, la gente se alimenta y se dejan guiar por los antojos, los cuales les lleva a elegir no alimentos, sino comestibles, que no solo no le alimenta, sino que terminan intoxicando, debilitando y enfermando todo su cuerpo. La segunda cita la tenemos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que por cierto le invito a leer. Es un libro que tiene enseñanzas muy valiosas y sobre todo para estos tiempos de tinieblas en los que estamos viviendo. En él, la mensajera del Señor nos habla a nosotros como padres. Muchos padres, a fin de evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, enseñándoles cómo aprovechar las bendiciones de Dios, les permiten que coman y beban a su antojo. El apetito y la indulgencia egoísta, a menos que sean restringidos positivamente, crecen con el crecimiento y se fortalecen con la fuerza. O sea, si yo no controlo a mis hijos, si yo mismo no tengo conciencia de estas cosas y las practico, y me alimento cuando tengo hambre de los alimentos correctos, evito los antojos porque son de alimentos incorrectos, teniendo una microbiota correcta que solo se puede lograr con un estilo de vida fisiológico. Si yo no tomo conciencia en primer lugar de eso, no voy a poder instruir a mis hijos en ese sentido. Y mis hijos van a terminar con montones de problemas, como está sucediendo lamentablemente hoy en día, que cada vez los niños se enferman a edades más tempranas y con enfermedades que antes solo se veían en los adultos. Amigo que me escucha, si nuestros hijos se alimentan dejándose guiar por el antojo, pues ya sabemos lo que van a comer. Esta fotografía habla clarísimo de eso. Y nosotros, si queremos tener hijos sanos, nosotros tenemos que tomar conciencia de esto, instruirnos y pedirle a Dios que nos dé la fuerza suficiente para cambiar nuestros hábitos, cosa que no es fácil, pero que con la ayuda de Dios podemos conseguirlo.
Con respecto a la actitud que tenemos con los hijos y el dejarlos comer de acuerdo a los mandamientos del antojo y no del hambre celular, yo le invito a ver un vídeo que también puede encontrar entre la sesión de vídeo de su canal Salud a la Carta y que se llama Los padres somos responsables de lo que comen nuestros hijos. Fíjense que los responsables no es ni el gobierno ni la escuela, somos nosotros. Nuestros hijos no son nuestros, son heredad de Jehová. Nosotros los tenemos como mayordomos de sus vidas. Dios nos los ha encargado para que los eduquemos de manera tal que ellos puedan desarrollar al máximo todas sus potencialidades físicas, mentales y espirituales. Y para que eso sea posible, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que necesitan una alimentación fisiológica correcta, basada en el hambre real y no en el antojo. Necesitan nutrirse con los nutrientes establecidos por nuestro Creador para que nuestro cuerpo pueda funcionar de la mejor manera. Amigo que me escucha, le leo la tercera y última cita. Importantísima cita. Viene de la Inspiración, escrita por la hermana Elena G. de White. Las leyes de nuestro ser no pueden ser quebrantadas más satisfactoriamente que por llenar el estómago de comida no saludable, solo por el antojo de un mórbido apetito. Amigo que me escucha, ¿cuánta conciencia debemos tomar de esto si nosotros deseamos tener una mejor situación de salud y que nuestros propios familiares, incluyendo nuestros hijos, pues también la tengan? ¿Sabe? Todo lo que nosotros hacemos a nivel físico tiene una repercusión a nivel espiritual. Porque Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de manera irreprensible para la venida o llegada de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que yo hago, por lo tanto, a nivel físico, repercute a nivel espiritual. Repercute positiva o negativamente de acuerdo a las elecciones que yo haya tomado. El estilo de vida que incluye la alimentación tiene una relación directa con nuestra condición espiritual, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el conocer estos temas, este en concreto que, insisto, se titula hambre o antojo, más allá de una dimensión física, tiene una dimensión espiritual. Por eso, y les hago este comentario, porque en estos momentos y antes de terminar nuestra presentación, quiero compartir con ustedes algo que recientemente escribí en un libro que se titula Comiendo para la Gloria de Dios. Yo puse como sigue. Al igual que Esaú, como herederos de Dios, hemos vendido nuestra primogenitura. Pero ni siquiera la hemos vendido por un plato de potaje o de lenteja, que a fin de cuentas es mucho más saludable, sino que la hemos cambiado por la peor de las comidas. Esa que no nos hace gente, esa que nos hace gente debilitada, confundida y enferma. Hemos convertido a nuestro estómago en un dios y en lugar de comer para nutrir a las células y al ADN, que es el objetivo de la nutrición, comemos por el gusto, seducidos por el apetito y aturdidos por el sabor. El apetito emocional, psicológico o el antojo fue el causante del primer pecado en este mundo. La primera mujer cedió a los impulsos y arrancó y comió del fruto prohibido y nos condujo a todos a la perdición. El propósito de Satanás es alejarnos la salvación desviando nuestra confianza de Jesucristo y por encima de cualquier otro medio utiliza el apetito para lograr su macabro objetivo. Quiere que seamos seres inefectivos, individuos con el cuerpo roto y el entendimiento bloqueado que confunden la verdad con el error. Es una trampa perfecta que ha preparado para el mundo entero, pero muy en especial para los hijos de Dios. Es una de las herramientas favoritas para asegurarse la victoria. Pero tenemos el privilegio de volvernos al arrepentimiento, fijar nuestros ojos en Cristo, aprender de Él y obedecerle, dejar que su Espíritu obre en nosotros y por medio de nosotros, y así escaparnos del tentador. Como pueblo escogido necesitamos tener nuestros cuerpos y mentes sanos y fuertes para poder servir al Señor. Él quiere y desea que recordemos nuestro linaje, que retomemos las sendas antiguas y que no nos olvidemos, que somos una nación santa y apartada para Dios.
Amigo que me escucha, yo espero que lo escrito en esta porción de mi libro de verdad les llegue al alma de la misma manera que me ha llegado a mí. Mientras la leía, personalmente me emocionaba porque yo también en una etapa de mi vida fui dejada o fui gobernada por mis antojos, no por mi apetito celular. Pero ¿saben qué? A medida que el Señor me permitió instruirme en todos estos temas, yo eché rodillas en tierra y oré de esta manera, porque no es fácil cambiar. Pero en Cristo siempre hay esperanza. En Cristo todo lo podemos. Lo dice Filipenses 4:13. Yo oraba así: Señor, limpia mis papilas gustativas, porque yo no quiero alimentarme como yo quiero, sino como tú quieres que haga. Porque yo no quiero que los antojos sean los que gobiernen mi vida, sino el hambre verdadera cuando la tenga que tener, que son en momentos puntuales. Señor, yo no quiero ser esclava de Satanás por medio de la comida. Libérame, Padre, libérame, limpia mis papilas gustativas. Amigo que me escucha, Dios me la limpió. Y de la misma manera que lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. El objetivo de todas las reflexiones que compartimos aquí no es que nadie se sienta condenado, porque no es condenar, no es para condenar para lo que Cristo vino. Es para redimir, es para darnos luz, es para sacarnos del mal. Necesitamos agarrarnos de Cristo para que este objetivo pueda ser una realidad. Amigo que me escucha, yo termino esta presentación que, insisto, se ha titulado Hambre o Antojo, recordándole lo siguiente: no siempre lo que la mente desea es lo que el estómago necesita. Amigo que me escucha, dejemos que nuestro Salvador, pues fíjense, no solo ha sido Salvador, ha sido creador, ha sido, además de crearnos, nos ha redimido, ha sido redentor, es sostenedor y es nuestro sanador. Dejemos que Él instruya nuestro intelecto. Dejemos que su Espíritu Santo nos convenza de las cosas en las que necesitamos ser convencidos. Y que Dios ponga su mano sanadora sobre nosotros, bendiciéndonos con la fuerza de voluntad que perdimos, que se perdió por allá por la época del Jardín del Edén, pero que necesitamos recuperar y que solo es posible hacerlo en la misma medida en la que nos aferramos a Cristo. Amigo que me escucha, ojalá que esto haya sido de bendición para usted, que le pueda sacar de la esclavitud de los antojos. Y que si Dios lo permite, usted se puede reencontrar conmigo en un próximo vídeo, porque hay muchas cosas importantes que tenemos que estudiar y que compartir con otras personas. Nos vemos pronto, amigo que me escucha, si el Señor lo permite. Y yo deseo que sobre usted y sobre mí, hoy y siempre, caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego.